La brisa nocturna corría entre los altos muros de cantera de la mansión Montero en Guadalajara. Las luces del jardín iluminaban la arquitectura colonial mezclada con toques modernos de cristal y acero. Emiliano, un muchacho de 17 años, se movía en silencio por los pasillos. No debía estar allí, pero la curiosidad lo empujaba. Había terminado sus labores en la cocina cuando escuchó un murmullo proveniente de la biblioteca, un lugar reservado solo para la familia. Se acercó con cautela, pegando la oreja a la puerta entreabierta. Adentro, las voces eran claras. Una mujer hablaba con tono frío, calculador. Alejandro jamás debe enterarse. Si Diego recibe el tratamiento, recuperará fuerzas. Y si se levanta, todo lo que hemos planeado se vendrá abajo. El corazón de Emiliano se agitó. Reconocía esa voz. Era Camila, la esposa del empresario Alejandro Montero. Con los ojos abiertos de par en par, contuvo la respiración. «Ese niño debe seguir débil», continuó ella con una calma escalofriante. «Mientras él esté postrado, yo tendré el control». El joven huérfano retrocedió, sintiendo un nudo en la garganta. Su instinto le decía que había descubierto algo demasiado grande, algo que no podía callar. Suscríbete al canal para no perderte esta historia completa, porque lo que está por revelarse cambiará el destino de todos los personajes. Emiliano se apartó de la puerta y apoyó la espalda contra la pared, con la respiración agitada. Recordó los consejos de don Julián, aquel viejo jardinero que lo había criado como un abuelo sustituto en el orfanato de Michoacán. «Hijo, la verdad siempre pesa, pero callarla te aplasta más todavía». Con ese pensamiento, se quedó allí, tratando de ordenar lo que había escuchado. No era solo un rumor, era un secreto que podía decidir la vida o la muerte de Diego Montero, el hijo del empresario. Ese muchacho frágil y solitario, que a pesar de su enfermedad, le había mostrado amistad desde el primer día. Mientras tanto, dentro de la biblioteca, Camila cerró una carpeta y dijo con frialdad: «Asegúrate de que el médico siga enviando reportes falsos. Alejandro confía ciegamente en él». Un silencio tenso llenó la sala, roto apenas por el sonido de un vaso colocado sobre la mesa. Emiliano sintió que la sangre le hervía. «¿Cómo es posible que alguien desee mantener enfermo a su propio hijastro?», pensó. La mansión, con sus jardines perfumados de bugambilias y sus corredores iluminados por candelabros, de pronto le pareció un lugar oscuro, lleno de secretos. Sus manos sudaban y su respiración se volvía más rápida. La voz de Camila resonaba en su cabeza como un eco imposible de apagar. Decidió escapar antes de ser descubierto. Caminó apresuradamente hacia el patio trasero, donde el sonido de las fuentes lo ayudaba a cubrir sus pasos. El cielo estaba despejado, con estrellas brillando sobre la ciudad de Guadalajara, pero Emiliano sentía que la noche había caído más pesada de lo normal. En su interior una lucha se desataba. Había aprendido a sobrevivir sin familia, trabajando desde niño y cargando con el estigma de ser huérfano. Siempre había mantenido la cabeza baja para evitar problemas. Sin embargo, esta vez sabía que guardar silencio lo convertía en cómplice. Se detuvo bajo un farol, cerró los ojos y apretó los puños. Recordó el rostro de Diego, con esa mirada cansada pero llena de bondad. «No puedo dejarlo así. No puedo permitir que lo destruyan», murmuró en voz baja. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría su destino. Hablaría, aunque le costara todo. La campana de la iglesia cercana marcó las 10 de la noche. Emiliano miró hacia la mansión y sintió un escalofrío. Había cruzado un límite invisible. Ya no era solo un huérfano buscando trabajo y techo, ahora era portador de una verdad peligrosa, una que lo pondría en el centro de una guerra silenciosa entre ambición y amor, entre poder y justicia. Y lo que estaba por hacer no tendría marcha atrás. El amanecer en el orfanato de Zamora, Michoacán, solía teñir los muros descascarados de un color dorado que contrastaba con la pobreza del lugar. Emiliano creció allí desde que tenía memoria, sin conocer el rostro de sus padres. Entre camas de hierro, mantas remendadas
y el olor persistente de frijoles con tortillas, aprendió a compartir lo poco y a luchar por lo necesario. Los demás niños solían llamarlo el terco porque nunca se conformaba con lo injusto. Si algún mayor les robaba comida a los pequeños, Emiliano era el primero en enfrentarlo. Esa actitud le trajo más de un castigo, pero también el respeto silencioso de quienes lo rodeaban. Un día, cuando tenía apenas 10 años, don Julián, el jardinero del orfanato, lo encontró sentado sobre una piedra con la mirada fija en el horizonte. El viejo hombre, de piel curtida por el sol y manos agrietadas, se le acercó. «¿Qué piensas, muchacho?», preguntó con voz ronca. «Que quiero ser alguien que no se quede callado», respondió Emiliano, con los ojos brillantes. «Quiero defender a los que no pueden». Don Julián sonrió, mostrando sus dientes desgastados. «Entonces tendrás que aprender 2 cosas, paciencia y valor. La paciencia para entender el mundo y el valor para enfrentarlo». Aquella frase se quedó grabada en la mente del huérfano como una promesa. Desde ese momento, cada palabra de don Julián se convirtió en guía. Los años pasaron, y Emiliano se convirtió en un joven ágil, de mirada firme y espíritu inquieto. No tenía lujos, pero poseía una fuerza interior que lo distinguía de los demás. Sus sueños no eran modestos. Quería estudiar derecho, quería levantar la voz en los tribunales, quería demostrar que la justicia no era privilegio de los ricos. En el orfanato, muchas noches se quedaba despierto leyendo libros viejos donados por la parroquia. Entre páginas amarillentas, conoció las historias de Benito Juárez y otros hombres que se habían levantado desde la pobreza. Eso le inspiraba a creer que él también podía romper el destino que parecía escrito para los huérfanos: el olvido. A pesar de su carácter fuerte, Emiliano no estaba libre de dudas. Había días en que se preguntaba si su vida tendría sentido, si algún día encontraría un lugar donde lo vieran como algo más que un sobrante. En esos momentos, don Julián lo consolaba. «No importa de dónde vengas, hijo, sino hacia dónde caminas», le decía mientras regaba los rosales. «Y tú tienes pies firmes». Esa fortaleza le permitió resistir las humillaciones de algunos benefactores que visitaban el orfanato solo para aparentar caridad. Emiliano los observaba con rabia contenida, convencido de que la verdadera ayuda no se presumía, se hacía en silencio. El orfanato, con sus paredes húmedas y su techo con goteras, fue al mismo tiempo cárcel y escuela. Allí aprendió a compartir un taco entre 3, a coser sus propios zapatos y a leer las miradas de la gente. Allí también forjó amistades que, aunque fugaces, le enseñaron que incluso en la escasez cabía la ternura. Pero lo más importante fue descubrir, en su propio corazón, la incapacidad de tolerar la injusticia. Esa característica sería la que, sin saberlo, lo empujaría hacia un futuro lleno de pruebas. Una tarde de verano, mientras ayudaba a don Julián a podar el jardín, Emiliano declaró: «Algún día voy a salir de aquí, no para olvidar lo que soy, sino para demostrar que un huérfano también puede levantar la voz». Don Julián lo miró con orgullo y le palmeó el hombro. «Ese día llegará, Emiliano. Pero recuerda, el camino será duro, y solo los que tienen el corazón limpio pueden resistirlo». El muchacho levantó la vista al cielo despejado, sintiendo que aquellas palabras eran un desafío. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba convencido de que la vida lo pondría a prueba. Lo que no imaginaba era que esa prueba llegaría mucho antes de lo esperado, en un lugar donde el poder y la ambición se entrelazaban con secretos oscuros. El sol de Jalisco caía con fuerza sobre los campos de agave, extendiéndose como un mar azul interminable. Emiliano, con apenas una mochila gastada al hombro, llegó por primera vez a la hacienda Montero, propiedad del hombre más influyente de la región, Alejandro Montero. Había escuchado su nombre en los periódicos, siempre ligado a negocios de exportación de tequila y proyectos de inversión. Para el huérfano, cruzar aquellas rejas de hierro significaba entrar en un mundo totalmente ajeno al suyo. La hacienda era una mezcla de tradición y modernidad. Por un lado, los patios coloniales con fuentes adornadas y muros de piedra. Por el otro,
autos lujosos estacionados y oficinas con ventanales amplios. Emiliano observaba todo con asombro, consciente de que su ropa sencilla lo delataba como un extraño en ese universo. El mayordomo, un hombre serio llamado Ramiro, lo condujo hacia el área de servicio. «Tú eres el nuevo aprendiz, ¿verdad?», preguntó sin mirarlo directamente. «Sí, señor. Mi nombre es Emiliano». Ramiro lo observó de arriba abajo con cierto desdén. «Aquí no es un lugar para flojos ni para sentimentalismos. Haz lo que se te pida y no tendrás problemas». El joven asintió en silencio. Sabía que no podía mostrar debilidad. Durante los primeros días, sus labores consistieron en ayudar en los establos, limpiar herramientas y transportar cajas de tequila. El trabajo era pesado, pero Emiliano estaba acostumbrado a la dureza desde niño. Lo que más le impresionaba era el contraste entre la riqueza desbordante de los Montero y la vida humilde que él había llevado. Cada vez que veía los banquetes servidos en largos comedores de mármol, recordaba las noches en el orfanato, donde compartía un pedazo de pan con otros 2 compañeros. Fue en uno de esos días de faena cuando conoció a Diego, el hijo de Alejandro. Lo encontró en el jardín sentado en una silla de ruedas con un libro en las manos. Su piel era pálida y sus ojos reflejaban un cansancio profundo, pero había en él una chispa de curiosidad. «¿Eres nuevo aquí?», preguntó Diego alzando la vista. «Sí, acabo de llegar. Soy Emiliano». «Yo soy Diego», esbozó una sonrisa débil. «Nadie suele hablar conmigo excepto las enfermeras». Emiliano, sorprendido por la sinceridad, se acercó un poco más. «Pues yo no soy enfermero. Pero si quieres puedo hablar contigo». Diego rió suavemente, como si aquella respuesta fuera un regalo inesperado. Desde ese momento nació una complicidad entre ambos. Mientras Emiliano cumplía sus labores, buscaba momentos para sentarse junto a Diego, escuchar sus pensamientos y compartir historias del orfanato. El hijo del millonario, en medio de su fragilidad, encontraba en Emiliano una presencia honesta, libre de interés. Una tarde, mientras las campanas de la iglesia cercana marcaban las 6, Diego le confesó: «A veces siento que aquí soy invisible. Mi papá está siempre ocupado con negocios y los demás solo me ven como una carga». Emiliano lo miró con seriedad. «No eres invisible, Diego. Tienes una voz y yo la escucho». El muchacho enfermo bajó la mirada agradecido. En ese instante, la soledad que los unía se transformó en fuerza compartida. Poco a poco, Emiliano comenzó a entender que su llegada a la hacienda no era casualidad. El destino lo había puesto frente a Diego para mostrarle algo más grande que un simple empleo. Aquella amistad naciente le daba sentido a su estancia, aunque también despertaba preguntas que aún no sabía cómo responder. Por las noches, mientras descansaba en el cuarto asignado a los trabajadores, pensaba en el empresario Alejandro, ese hombre poderoso al que aún no había visto de cerca. Se preguntaba qué clase de padre podía ser alguien tan ocupado que no notaba la tristeza de su propio hijo. El silencio de la hacienda se mezclaba con el canto de los grillos, y Emiliano, mirando al techo, se repetía a sí mismo que debía mantenerse firme. Lo presentía. Algo en ese lugar lo pondría a prueba más de lo que jamás había imaginado. El aire fresco de la mañana recorría los pasillos de la hacienda, trayendo consigo el aroma de las bugambilias y del café recién molido. Emiliano ya se había acostumbrado a la rutina: despertar temprano, cumplir con sus labores y buscar un rato para visitar a Diego. Aquellos momentos con el hijo de Alejandro se habían convertido en la chispa de su día, un recordatorio de que incluso en medio de la opulencia había soledad y necesidad de compañía. Pero la presencia de alguien más comenzaba a oscurecer aquella tranquilidad. Camila Rivas de Montero, la esposa del magnate, era imposible de ignorar. De cabellera oscura, porte impecable y mirada de hielo, se movía por la hacienda como si cada rincón le perteneciera. Sus vestidos elegantes y su tono de voz altivo dejaban claro que no admitía cuestionamientos. La primera vez que Emiliano la vio de cerca fue en el jardín principal.
Él estaba acomodando unas macetas cuando escuchó unos pasos firmes detrás de él. Al girar, la encontró observándolo con desconfianza. «Tú eres el muchacho nuevo», dijo cruzando los brazos. «Sí, señora. Mi nombre es Emiliano». Camila lo recorrió con la mirada, como quien evalúa una pieza de mobiliario. «Espero que entiendas que aquí cada quien cumple su papel. No interfieras donde no te corresponde». El tono de advertencia le caló hondo, pero Emiliano solo asintió. No quería problemas, aunque algo en aquella mujer le generaba una incomodidad difícil de explicar. Con el paso de los días, notó pequeños detalles que lo inquietaban. Camila era la encargada de supervisar los cuidados médicos de Diego, pero siempre parecía encontrar excusas para retrasar o limitar los tratamientos. Las enfermeras obedecían sus órdenes sin cuestionar, como si tuvieran miedo de contrariarla. Una tarde, Emiliano acompañaba a Diego en el patio cuando éste se quejó de dolor en el pecho. Emiliano, preocupado, corrió a buscar ayuda. Encontró a Camila en la sala revisando papeles. «Señora, Diego no se siente bien, necesita al médico». Camila levantó la vista con una calma perturbadora. «El médico vendrá mañana. No es nada grave. Pero él está sufriendo ahora». La mujer se acercó lentamente y con voz baja pero firme le dijo: «No olvides tu lugar, Emiliano. Hablar de lo que no entiendes puede costarte caro». El muchacho apretó los puños, conteniendo la rabia. Regresó junto a Diego y trató de tranquilizarlo como pudo. Esa noche, mientras el hijo del magnate dormía, Emiliano permaneció despierto, dándole vueltas a lo que había visto. Algo no cuadraba. ¿Por qué una madre, aunque fuera madrastra, querría negar ayuda a un niño enfermo? Los recuerdos de su infancia lo golpearon. Recordó a los más pequeños del orfanato, cómo se enfermaban por falta de atención y cómo él luchaba por conseguir remedios improvisados. Ver a Diego padecer algo parecido en medio de tanto lujo le resultaba incomprensible. Al día siguiente se cruzó de nuevo con Camila en el comedor. Ella lo miró fijamente, con una media sonrisa. «Espero que hayas aprendido la lección. Aquí las cosas se hacen a mi manera». Emiliano tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Lo único que quiero es que Diego esté bien». Camila inclinó la cabeza, como sorprendida por la osadía del joven. Luego se alejó sin responder, dejando tras de sí un silencio pesado. Esa misma tarde, Diego le confesó en voz baja: «Sé que Camila no me quiere. Ella siempre encuentra una forma de mantenerme débil. A veces pienso que estaría mejor sin ella». Emiliano sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La sospecha que lo perseguía empezaba a tomar forma. Sabía que debía decidir: callar y conservar su lugar en la hacienda o arriesgarlo todo por proteger a Diego. El cielo se tornaba rojizo sobre los campos de agave y Emiliano miró aquel horizonte con el corazón cargado. La sombra de Camila se extendía sobre la casa y él presintió que pronto tendría que enfrentarla, aunque no supiera a qué precio. El calor del mediodía se filtraba por las ventanas de la hacienda y el aire se sentía denso, como si arrastrara secretos imposibles de contener. Emiliano terminaba de acomodar unas cajas en el almacén cuando escuchó pasos acercándose. Giró y se encontró con Camila, de pie en la puerta, con esa elegancia que siempre ocultaba algo amenazante. «He notado que te gusta pasar demasiado tiempo con Diego», dijo con una sonrisa fría. «No olvides que tu trabajo no es entretenerlo». Emiliano respiró hondo, intentando mantener la calma. «No lo entretengo, señora. Solo hablo con él, y creo que le hace bien». Camila avanzó despacio, sus tacones resonando en el piso de piedra. «Escúchame bien, muchacho». Su voz bajó a un tono que helaba la sangre. «Aquí mando yo. Si sigues metiéndote en asuntos que no te corresponden, te aseguro que no volverás a trabajar en ninguna parte». El corazón de Emiliano latía con fuerza, pero no bajó la mirada. Por dentro, un fuego de indignación lo consumía. Sentía que esa mujer no solo quería aislar a Diego, sino que también buscaba intimidarlo a él. Sin embargo, se contuvo. Sabía que enfrentarse directamente sería peligroso.
Horas más tarde, se encontró con Diego en el jardín. El joven estaba pálido, con las manos temblorosas sobre las ruedas de su silla. Emiliano se acercó, preocupado. ¿Te sientes mal? Es lo de siempre, respondió Diego con voz débil. Pero no es solo la enfermedad, es Camila. Ella no quiere que yo mejore. Emiliano frunció el ceño, sorprendido por la claridad de sus palabras. ¿Por qué dices eso? Diego lo miró con tristeza, como quien guarda un secreto demasiado tiempo. Porque cada vez que estoy un poco mejor, me cambia las medicinas o retrasa al doctor. Y cuando trato de hablar con mi padre, me interrumpe, lo distrae, y él nunca me escucha. Las palabras de Diego eran como un golpe directo al corazón de Emiliano. El silencio se apoderó de ambos por un instante, roto solo por el canto de las aves en los árboles. Emiliano bajó la mirada, luchando con la impotencia. Diego, tienes que resistir. Yo voy a ayudarte. El muchacho sonrió débilmente. ¿De verdad lo harías? Nadie me cree, ni siquiera mi papá. Emiliano colocó una mano sobre su hombro. Te lo prometo, no estás solo. Aquella promesa selló un pacto entre los dos. Emiliano entendía que arriesgaba su lugar en la hacienda, pero no podía mirar a otro lado. Esa misma noche, mientras caminaba por el patio iluminado por faroles, Emiliano pensaba en sus opciones. Sabía que Camila no se detendría. Recordó las palabras de don Julián. La verdad cuesta, pero callarla cuesta más. El eco de esa frase lo mantenía en pie. Sin embargo, la duda también lo perseguía. ¿Cómo enfrentarse a una mujer con tanto poder dentro de la familia Montero? ¿Cómo convencer a Alejandro, un hombre ocupado en negocios, de que su esposa era la raíz del sufrimiento de su hijo? El cielo estaba despejado y las estrellas parecían observarlo en silencio. Emiliano levantó la vista y murmuró para sí mismo: si no lo hago yo, nadie lo hará. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Diego a mover su silla cerca de la fuente, el muchacho le preguntó: ¿y si Camila te hace algo? Ella es capaz de todo. Emiliano apretó los dientes y respondió con firmeza: entonces que lo intente. Pero tú vas a salir adelante, Diego. Te lo juro. El viento sopló con fuerza, agitando las hojas de los agaves en el horizonte. Emiliano sentía que cada palabra lo amarraba más a su destino. Ya no había marcha atrás. Había elegido estar del lado de la verdad, aunque eso significara enfrentar las amenazas de Camila y perderlo todo. Lo que aún no sabía era que aquella promesa pronto lo llevaría a un punto de no retorno. El comedor principal de la hacienda brillaba esa noche bajo lámparas de cristal. La mesa larga estaba cubierta de manteles finos, cubiertos de plata y platillos preparados por los mejores cocineros de Guadalajara. Alejandro Montero, imponente en su asiento principal, conversaba sobre negocios con un par de socios invitados. A su lado, Camila lucía serena, con un vestido verde esmeralda que resaltaba su elegancia. Diego estaba presente, más callado que nunca, con el rostro cansado y los hombros caídos. Emiliano, como ayudante, se mantenía en un rincón, atento a cada movimiento. El ambiente parecía tranquilo, pero Emiliano sentía como la rabia se acumulaba en su pecho. Ver a Diego apenas probar bocado mientras Camila sonreía y fingía normalidad lo llenaba de impotencia. Había aguantado demasiado, pero cada palabra burlona de la mujer hacia los invitados, cada gesto de indiferencia hacia Diego, hacía que la sangre le hirviera más. Camila, con voz melosa, comentó: mi esposo tiene tanto éxito que ni siquiera los pequeños problemas de salud en la familia pueden quitarnos la paz. Emiliano bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Diego lo miró de reojo, como suplicándole que no hiciera nada imprudente, pero dentro de él algo explotaba. Recordó las noches en el orfanato, los niños que sufrían por falta de atención, y ahora veía la misma injusticia repetirse frente a sus ojos, solo que envuelta en lujo. Alejandro levantó su copa para brindar. Fue en ese instante cuando Emiliano, temblando de ira y valor, dio un paso al frente. Su voz retumbó como un trueno. Esa mujer no quiere que tu hijo se levante.
El silencio cayó de golpe sobre el comedor. Los invitados se miraron unos a otros incrédulos. Alejandro, con el gesto petrificado, bajó lentamente la copa. «¿Qué dijiste?», preguntó con un tono grave, cargado de sorpresa y furia contenida. Camila reaccionó de inmediato, fingiendo ofensa. «¿Cómo se atreve este muchacho a hablar de mí así? Es un insolente». Emiliano no retrocedió. Sus manos sudaban, pero su voz se mantuvo firme. «Lo he visto, señor. Ella retrasa los tratamientos, cambia las medicinas y no deja que su hijo reciba la atención que necesita. Si sigue así, Diego nunca podrá recuperarse». Diego intentó hablar, pero Camila le tomó la mano con fuerza, impidiéndole pronunciar palabra. «Alejandro, no escuches estas tonterías. Este huérfano está inventando historias para llamar la atención. Seguro quiere ganarse tu confianza a costa de difamarme». Alejandro miraba a uno y a otro, confundido, atrapado entre la lealtad a su esposa y la sospecha que germinaba en su interior. «¿Tienes pruebas de lo que dices, muchacho?». Su voz resonó con dureza. Emiliano sintió un nudo en la garganta. No tenía documentos, solo lo que había visto con sus propios ojos. «Mis pruebas están en Diego. Él sabe la verdad». El joven en silla de ruedas intentó incorporarse, pero la presión de Camila era tan evidente que Alejandro, finalmente, comenzó a notar algo extraño. La tensión se volvió insoportable. Uno de los socios carraspeó incómodo. «Alejandro, quizá deberíamos...». «Silencio», interrumpió el magnate con el rostro endurecido. Camila, indignada, se levantó de la mesa. «No pienso tolerar esta falta de respeto. O ese muchacho se va ahora mismo de esta casa, o me voy yo». Las palabras quedaron flotando en el aire como un ultimátum venenoso. Emiliano miró a Diego, que lo observaba con los ojos húmedos, entre miedo y esperanza. Alejandro cerró los puños, respirando con dificultad. La autoridad en su rostro contrastaba con la duda en su mirada. Nadie se atrevía a moverse. Finalmente, el empresario golpeó la mesa con fuerza. «¡Basta!», tronó mientras la vajilla vibraba. «Esto se va a aclarar, pero no en este momento». El corazón de Emiliano latía con furia, sabiendo que había cruzado la línea de la que no había retorno. La verdad estaba dicha. Ahora lo inevitable estaba por llegar. La mañana siguiente al escándalo en el comedor, la hacienda entera parecía respirar con tensión. Los trabajadores evitaban hablar en voz alta, y los pasillos se llenaron de un silencio denso, como si todos supieran que algo grave estaba a punto de ocurrir. Emiliano despertó con el corazón apretado, consciente de que había dicho lo que muchos callarían, pero también de que eso tendría un precio. Cuando salió al patio, lo esperaba Ramiro, el mayordomo, con expresión severa. «El señor Montero quiere verte», anunció con tono seco. Emiliano caminó con paso firme, aunque por dentro temblaba. Entró al despacho del empresario, un lugar adornado con estantes de caoba y retratos de familia. Alejandro lo observaba desde detrás de un escritorio imponente. «Muchacho», comenzó con voz grave, «anoche cruzaste un límite. No sé qué te hizo creer que podías gritar esas acusaciones frente a todos mis invitados». Emiliano levantó la cabeza con dignidad. «Lo hice porque era la verdad, señor. Porque su hijo está sufriendo y alguien tiene que abrirle los ojos». El magnate entrecerró los ojos conteniendo la ira. «¿Te das cuenta de lo que insinúas? Hablas de mi esposa, de la mujer con la que comparto mi vida. ¿Crees que voy a tolerar semejante insolencia?». Emiliano respiró hondo. «No espero que me crea ahora. Solo le pido que observe a Diego, que vea lo que ocurre cuando ella está cerca». El empresario guardó silencio por unos segundos, como si esas palabras lo hubieran alcanzado en lo más profundo, pero enseguida endureció el rostro. «Sea como sea, no puedo permitir que alguien de tu condición altere la paz de mi casa. Estás despedido». El golpe de esas palabras fue como un mazazo. Emiliano sintió un vacío en el estómago, pero no se derrumbó. «Entonces me iré», respondió con firmeza. «Pero recuerde esto. Yo puedo quedarme sin techo, pero usted no puede quedarse sin hijo». Alejandro apretó la mandíbula, evitando mirarlo a los ojos.
Con un gesto de la mano, ordenó a Ramiro que lo escoltara fuera de la hacienda. En el camino, Emiliano se cruzó con Diego, que estaba en el pasillo con el rostro desencajado. «¡No!», exclamó Diego tratando de impulsarse en su silla de ruedas. «No lo dejes ir, papá, por favor. Emiliano dice la verdad». Camila apareció de inmediato, colocando una mano sobre el hombro del joven. «Diego, tranquilízate. Este muchacho solo quiere aprovecharse de tu debilidad». El muchacho forcejeó con lágrimas en los ojos. «No, papá, escúchame». Alejandro vaciló un instante, pero al final dio la espalda. Emiliano se inclinó hacia Diego y le susurró con la voz quebrada: «No voy a dejarte solo. Te lo prometo». El mayordomo lo empujó hacia la salida, y así, con el corazón cargado de impotencia, el huérfano abandonó la hacienda que había comenzado a sentir como un lugar de destino. Las calles de Guadalajara lo recibieron con su bullicio habitual: vendedores de tamales en las esquinas, el pregón de los camoteros y el rugido de los autobuses. Pero Emiliano apenas veía nada. Cada paso lo alejaba de Diego, y con ello sentía que traicionaba su promesa. Esa noche, sin un lugar fijo donde dormir, se recostó en una banca de la plaza principal. El cielo estrellado se extendía sobre él, indiferente a su sufrimiento. Cerró los ojos y recordó las palabras de don Julián. «La justicia siempre exige sacrificio, hijo». Un murmullo en su bolsillo lo despertó. Era un mensaje escrito en un papel arrugado, deslizado sin que Ramiro lo notara al sacarlo. La letra temblorosa de Diego decía: «No me abandones. Eres lo único que me queda». Emiliano apretó el papel contra su pecho y en ese instante comprendió que su lucha apenas comenzaba. El sol de Guadalajara caía inclemente sobre las calles del centro cuando Emiliano comenzó a buscar trabajo. Llevaba consigo solo una muda de ropa y unas monedas que apenas alcanzaban para un plato de comida callejera. La ciudad, vibrante y llena de vida, lo recibía con indiferencia. Vendedores ofreciendo jugo de naranja, el aroma de tacos al pastor mezclado con el humo de los camiones y el bullicio constante de claxones y pregones. El muchacho caminaba con pasos firmes, pero por dentro lo consumía la angustia. Cada puesto donde preguntaba recibía la misma respuesta: «Ya tenemos ayudante. No necesitamos más manos. Lo siento, regresa otro día». Las horas pasaban y la desesperación crecía. Al caer la tarde, se detuvo frente a un puesto de frutas. Una joven de cabello castaño recogido en una trenza larga acomodaba cajas con rapidez. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos transmitían determinación. Emiliano, sin pensarlo demasiado, se acercó. «Buenas tardes. ¿Necesita ayuda?», preguntó con voz tímida. La muchacha lo miró de arriba a abajo y arqueó una ceja. «¿Tú sabes cargar cajas?». «He trabajado en haciendas, sé hacer de todo», respondió Emiliano con convicción. Ella dudó unos segundos y luego señaló un montón de cajas pesadas. «Si puedes mover esas sin romper nada, te pago la cena». El joven se arremangó y comenzó a cargar. El sudor corría por su frente, pero no se detuvo hasta terminar. La muchacha lo observaba en silencio, sorprendida por su resistencia. «Nada mal», dijo al final, extendiéndole una botella de agua. «Me llamo Lucía». «Emiliano», respondió él agradecido. Desde entonces, Lucía le permitió ayudar algunas tardes en el puesto. A cambio le daba comida y unas monedas. Pronto comenzaron a conversar más allá del trabajo. Lucía estudiaba medicina en la universidad y trabajaba en el mercado para pagar sus estudios. Su sueño era abrir una clínica para atender a comunidades rurales que nunca recibían atención médica. «Mi abuela murió porque en su pueblo no había doctores», le contó una noche mientras cerraban el puesto. «Desde entonces decidí que nadie más debería pasar por lo mismo». Emiliano la escuchaba con atención. Esa determinación le recordaba a la fuerza de don Julián y a sus propias aspiraciones de luchar por los que no tenían voz. «Yo quiero ser abogado», confesó. «No sé cómo lo lograré, pero quiero defender a los que sufren injusticias». Lucía sonrió con complicidad. «Entonces vamos en el mismo camino, aunque sea distinto. Tú con las leyes, yo con la medicina». Poco a poco,
Emiliano comenzó a confiar en ella. Una noche, sentado en una banca del mercado, le reveló parte de lo que había vivido en la hacienda. No mencionó nombres, pero le habló de un muchacho enfermo y de una mujer que parecía querer mantenerlo débil. Lucía lo miró con seriedad. Si lo que dices es cierto, no puedes quedarte de brazos cruzados. Ese joven necesita a alguien que luche por él. Emiliano apretó los puños, sintiendo que su promesa volvía a cobrar fuerza. No pienso abandonarlo, pero no tengo recursos, no tengo poder. El poder no siempre está en el dinero, replicó Lucía. Está en la voluntad, y la tuya es más fuerte que la de muchos ricos. Las palabras de la muchacha lo llenaron de una energía nueva. No estaba solo. Tal vez no podía regresar todavía a la hacienda, pero podía prepararse, resistir y buscar una manera de cumplir su promesa. Esa noche, mientras se despedían, Lucía le puso una mano en el hombro. No olvides que incluso en la oscuridad hay gente dispuesta a ayudar. Yo creo en ti, Emiliano. El huérfano se alejó con el corazón encendido. Aunque el sacrificio lo había dejado sin hogar ni trabajo, había ganado algo valioso, una aliada que compartía su visión de justicia. Y esa chispa sería la que lo impulsaría a seguir adelante, sin importar lo que viniera. El mercado de Guadalajara bullía de vida una tarde en que Emiliano ayudaba a Lucía a ordenar frutas. Entre el ruido de vendedores y el pregón de los mariachis callejeros, un hombre trajeado apareció comprando discretamente. Su acento y sus modales lo delataban como alguien fuera de lugar en ese ambiente. Emiliano lo reconoció. Era uno de los abogados que solía visitar la hacienda Montero. El corazón le dio un vuelco. Lo observó mientras el hombre pagaba deprisa y se alejaba por una calle secundaria. Movido por la sospecha, Emiliano decidió seguirlo a cierta distancia, cuidando de no ser visto. El abogado se reunió en un café con una figura conocida, el médico de Diego. Emiliano se ocultó detrás de un puesto de revistas escuchando fragmentos de la conversación. Alejandro no sospecha nada, dijo el abogado con tono confiado. Los informes médicos seguirán mostrando debilidad crónica. El doctor, un hombre robusto con bigote bien cuidado, asintió. Mientras Camila pague puntualmente, no habrá cambios. El niño seguirá dependiendo de mi tratamiento. La sangre de Emiliano hirvió. Confirmaba lo que Diego le había dicho. Todo era un plan para mantenerlo enfermo. El abogado bajó la voz, pero Emiliano alcanzó a escuchar lo suficiente. Y sobre el testamento, nadie debe saber que Alejandro dejó todo a nombre de su hijo. Si Diego mejora, ese documento saldrá a la luz y Camila quedará fuera. El médico asintió, mientras contaba dinero dentro de un sobre. Emiliano retrocedió con el corazón latiendo a toda prisa. Tenía en sus manos una verdad peligrosa y ahora entendía hasta qué punto Camila estaba dispuesta a manipularlo todo. De regreso en el mercado, buscó a Lucía y le contó lo ocurrido con palabras entrecortadas. Ella lo miró con ojos muy abiertos. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Lucía, lo vi, lo escuché. Están conspirando contra Diego y ocultando un testamento que lo protegería. La muchacha se llevó una mano a la frente, pensativa. Esto es grande, Emiliano, pero si te lanzas sin pruebas concretas, te destruirán. Necesitamos encontrar ese testamento. Emiliano asintió. Su mente bullía de planes. Esa noche, mientras caminaba por las calles adoquinadas, sentía que cada sombra podía ocultar un enemigo. El eco de las voces del abogado y el médico lo perseguía como una condena. Recordó a Diego su mirada cansada, su súplica silenciosa. El peso de la promesa hecha se volvía más grande que nunca. Los días siguientes los dedicó a observar discretamente. Descubrió que el médico visitaba un despacho en el centro de la ciudad y que cada vez salía con sobres abultados. Los rumores en el mercado decían que ese doctor tenía negocios turbios y que su fortuna no venía solo de la medicina. Lucía lo animaba a mantener la calma, pero también lo apoyaba en sus investigaciones. Juntos revisaban directorios, preguntaban a empleados y anotaban direcciones sospechosas. Una tarde lluviosa, mientras se refugiaban bajo un toldo,
Lucía le dijo con firmeza: «Estás enfrentándote a gente poderosa, Emiliano. Pero si todo lo que dices es cierto, no podemos detenernos. Ese niño depende de ti». El huérfano apretó los puños. «Diego no es solo un niño rico enfermo, es mi amigo, y no voy a permitir que lo sigan usando como un peón en sus juegos de poder». El agua golpeaba los adoquines con fuerza, como si acompañara su determinación. La red de traiciones estaba descubierta ante sus ojos. Camila, el médico y el abogado formaban un círculo cerrado de corrupción que amenazaba la vida de Diego y el futuro de la hacienda Montero. Emiliano comprendió que debía ir más allá de las palabras. Necesitaba pruebas, documentos, algo que pudiera abrir los ojos de Alejandro. El desafío era enorme, pero en su corazón la decisión ya estaba tomada. No retrocedería. El cielo de Guadalajara amanecía gris, cubierto de nubes pesadas que presagiaban tormenta. Emiliano se levantó antes del amanecer con el corazón inquieto. Había pasado la noche pensando en lo que escuchó entre el abogado y el médico, y ahora la urgencia de actuar lo consumía. Sin embargo, la duda lo golpeaba con fuerza. ¿Y si todo terminaba en nada? ¿Y si lo que intentaba hacer lo dejaba sin futuro? Lucía lo encontró sentado en la banca de la plaza, con el rostro serio. «No has dormido, ¿verdad?», preguntó, entregándole una taza de café caliente. «No puedo. Siento que cada minuto que pasa Diego se apaga un poco más», respondió Emiliano sosteniendo la taza con manos temblorosas. Ella lo miró fijamente, con esa mezcla de ternura y fuerza que lo desarmaba. «Escúchame, Emiliano. Si quieres enfrentarlos, tienes que estar dispuesto a todo. Ellos no dudarán en aplastarte». El muchacho guardó silencio. Su respiración era agitada, como si cargara un peso enorme. «Tengo miedo», admitió al fin bajando la voz. «No de ellos, sino de fallarle a Diego». Lucía colocó su mano sobre la suya. «El valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto, aunque tiemble todo tu cuerpo». Esa frase lo golpeó como un rayo. Era la misma enseñanza que don Julián le había repetido años atrás. El eco de su voz se mezclaba ahora con la de Lucía, dándole la fuerza que necesitaba. Decidieron empezar a investigar más a fondo. El primer paso fue seguir al médico hasta su consultorio privado. Se escondieron entre la multitud de la avenida, observando cómo entraba con un portafolio abultado. Después preguntaron discretamente a vecinos y comerciantes de la zona. Todos coincidían en que el doctor tenía ingresos que no cuadraban con su práctica. «Ese hombre está metido en negocios sucios», murmuró un vecino mientras le cerraba la puerta con rapidez. «Mejor no se metan en eso». Las advertencias no hicieron más que encender la determinación de Emiliano. Esa misma tarde, mientras caminaban bajo una llovizna ligera, Lucía le dijo: «Necesitamos pruebas escritas. Informes, recetas, cualquier documento que demuestre que está manipulando a Diego». «Y el testamento», añadió Emiliano con voz firme. «Ese papel es la clave de todo». El viento frío los envolvía, pero sus miradas estaban encendidas. Sabían que el camino sería peligroso, pero también sabían que no había vuelta atrás. Sin embargo, el peso de la realidad se hacía sentir. Emiliano no podía evitar preguntarse si tenía derecho a arrastrar a Lucía a esa lucha. «No quiero que te pase nada», le dijo, con preocupación sincera. Ella sonrió levemente. «Yo elegí estar aquí, y si alguna vez quieres rendirte, recuerda que no estás solo». Las palabras lo conmovieron profundamente. En medio de la incertidumbre, aquella amistad se había convertido en su refugio. Esa noche, de regreso en el pequeño cuarto que Lucía le había conseguido para dormir, Emiliano repasó mentalmente todo lo que tenían. Sospechas, fragmentos de conversaciones, rumores. Nada sólido. La frustración lo consumía. Golpeó la mesa con el puño cerrado y murmuró: «¿Cómo luchas contra alguien que tiene dinero, poder y abogados?». El silencio de la habitación lo envolvió, hasta que recordó la sonrisa débil de Diego. Ese recuerdo lo sostuvo, como si el propio muchacho lo empujara a seguir. Se levantó y escribió en un cuaderno: «No abandonar, buscar la verdad,
resistir. Al cerrar los ojos, se sintió más sereno. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, pero también sabía que dentro de él había una fuerza que ni Camila ni sus aliados podían apagar. La madrugada envolvía los campos de agave en un manto plateado, y Emiliano avanzaba con paso cauteloso hacia la hacienda Montero. Había conseguido colarse como jornalero temporal, mezclándose entre los hombres que trabajaban en la cosecha. Su ropa gastada y el sombrero de palma ocultaban su rostro lo suficiente para no llamar la atención. Volver a ese lugar le erizaba la piel. Allí había encontrado amistad, pero también la traición y la expulsión más amarga de su vida. Mientras cargaba costales bajo el sol, mantenía los ojos atentos a cada movimiento. Buscaba una oportunidad para acercarse a Diego sin que Camila lo descubriera. Pasaron 2 días antes de que finalmente lo vio en el jardín, más delgado que nunca, con la mirada perdida entre las flores. Emiliano se acercó con cautela. «Diego, soy yo». El joven alzó la vista, y al reconocerlo, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un milagro. «Emiliano, pensé que nunca volvería a verte. Te lo prometí, ¿recuerdas? No iba a dejarte solo». Diego trató de incorporarse en la silla con un esfuerzo doloroso. «Ella me tiene cada vez peor. Apenas me dejan salir de mi cuarto. Y mi padre no escucha». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Vine para ayudarte, Diego, pero necesito tu fuerza también. Aguanta un poco más, ¿sí?». El muchacho asintió con lágrimas en los ojos. Durante esa conversación rápida y clandestina, Emiliano notó un detalle. En la mesa cercana había una carpeta entreabierta. El viento levantó algunas hojas y él, con discreción, alcanzó a leer lo que parecía ser un documento notarial. Su corazón se aceleró al reconocer una palabra clave: testamento. No tuvo tiempo de revisarlo más, porque unos pasos se escucharon a lo lejos. Emiliano retrocedió, ocultándose tras un muro de piedra. Camila apareció con expresión altiva, llevando un ramo de rosas recién cortadas. «Diego, deberías estar en tu habitación. El aire fresco no te hace bien», dijo con esa voz dulce que solo ocultaba veneno. El joven guardó silencio, pero sus ojos buscaron los de Emiliano, que lo observaba desde las sombras. Esa noche, Emiliano regresó al cuarto donde dormían los jornaleros. No podía dejar de pensar en aquel documento. Si lograba obtenerlo, tendría la prueba definitiva para enfrentar a Camila y abrir los ojos de Alejandro. Sin embargo, sabía que la empresa era casi imposible. Entrar en las habitaciones privadas sin ser descubierto equivalía a condenarse. Se recostó sobre el catre y recordó las palabras de Lucía. «El poder no siempre está en el dinero, sino en la voluntad». Esa frase lo impulsaba, pero el miedo también lo rodeaba. Si lo atrapaban, no solo perdería la oportunidad, sino que pondría en peligro a Diego. Al día siguiente, mientras ayudaba a acarrear herramientas hacia la bodega, escuchó por accidente a 2 sirvientes conversar en voz baja. Camila pidió que nadie entre a su estudio. Dice que está organizando papeles importantes. «Seguro son cosas de dinero», respondió el otro. «Esa señora no piensa en otra cosa». El corazón de Emiliano dio un salto. Confirmaba lo que había sospechado. El testamento estaba bajo su control. Más tarde, logró cruzarse otra vez con Diego en un pasillo. El muchacho lo miró con ansiedad. «¿Encontraste algo?» Emiliano lo miró con seriedad. «Todavía no, pero estoy cerca. Aguanta, Diego, porque lo que descubrí puede cambiarlo todo». El joven asintió, respirando con dificultad. El sol caía sobre los campos, y Emiliano regresaba a su faena con el cuerpo agotado, pero con el espíritu más firme que nunca. Había vuelto al lugar de donde lo habían expulsado, y ahora estaba dispuesto a llegar hasta el fondo, sin importar el riesgo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero en su interior ya había tomado la decisión. No se iría sin la verdad en sus manos. La tensión en la hacienda crecía como un hilo a punto de romperse. Emiliano había logrado confirmar la existencia del testamento, pero no podía quedarse solo con la sospecha.
Necesitaba mostrarle a Alejandro pruebas tangibles. Esa oportunidad llegó una tarde, cuando ayudaba a trasladar cajas cerca del despacho principal. La puerta quedó entreabierta y sobre el escritorio distinguió la misma carpeta que había visto junto a Diego días atrás. El corazón le palpitaba con fuerza. Entró con cautela. Sus manos temblaban mientras abría las hojas. Y ahí estaba, la firma de Alejandro, sellos notariales y una declaración clara que dejaba toda la fortuna y las propiedades a nombre de Diego. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esa era la llave para derrumbar a Camila, pero antes de poder guardarlo, una voz cortante lo paralizó. «¿Qué haces aquí?». Era Camila, de pie en la puerta, con los ojos encendidos de furia. «Yo», balbuceó Emiliano intentando explicar. «Solo estaba...». Ella se adelantó, arrebatándole la carpeta. «¡Ladrón!», gritó con un tono tan alto que los sirvientes corrieron de inmediato. En cuestión de segundos, Alejandro apareció, alarmado por el alboroto. «¿Qué sucede?». Camila, con lágrimas fingidas, sostuvo los papeles contra su pecho. «Tu protegido entró a escondidas en tu despacho. Estaba robando documentos. Mira, Alejandro, lo descubrí con tus propios ojos». Emiliano dio un paso adelante, con la voz quebrada pero firme. «No es cierto, no vine a robar. Solo quería mostrarte lo que ella oculta. Este testamento es la prueba de que todo le pertenece a Diego». Alejandro lo miró, confundido. Sus ojos iban de Emiliano a Camila, incapaces de decidir a quién creer. «¿Testamento?», repitió con incredulidad. Camila aprovechó la vacilación. «No escuches a este muchacho. Se inventa historias para dividirnos. ¿Acaso no ves? Está obsesionado con tu hijo porque busca un lugar en tu familia». Emiliano sintió un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y desesperación. «No estoy obsesionado. Diego es mi amigo y está sufriendo porque tú lo mantienes enfermo. Alejandro, abre los ojos». En ese momento, Diego apareció en el pasillo, empujado en su silla de ruedas por una de las enfermeras. El muchacho había escuchado los gritos y con un esfuerzo enorme levantó la voz. «Es verdad, papá. Emiliano no miente. Ella no quiere que me recupere». El silencio que siguió fue brutal. Alejandro palideció al ver a su hijo tan agitado. «Diego, ¿qué estás diciendo?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Que Camila retrasa mis medicinas, que cambia mis tratamientos? Yo lo sé, porque cada vez que empiezo a mejorar, me enfermo de nuevo». Y Emiliano lo vio. Camila intentó acercarse, fingiendo preocupación. «Diego, cariño, estás confundido, no sabes lo que dices». Pero el muchacho se apartó, con lágrimas en los ojos. «No te quiero cerca». Alejandro llevó una mano a su frente, luchando con el peso de lo que escuchaba. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Había confiado ciegamente en Camila, y ahora las palabras de su hijo y de aquel huérfano se unían contra ella. «Necesito pensar», murmuró el magnate saliendo del despacho con pasos pesados. Camila apretó los dientes y lanzó una mirada venenosa a Emiliano. «Te arrepentirás de esto», susurró con un odio helado. El huérfano la sostuvo con la mirada sin retroceder. Aunque había quedado marcado como intruso y traidor, sabía que algo dentro de Alejandro había empezado a cambiar. La verdad había sembrado su primera grieta. La hacienda estaba envuelta en un silencio extraño, como si las paredes contuvieran la respiración. Después del descubrimiento del testamento, Alejandro se había encerrado en su despacho durante horas, revisando papeles y ordenando discretamente que verificaran los reportes médicos de su hijo. Lo que encontró lo golpeó como una bofetada: recetas alteradas, diagnósticos contradictorios y pagos sospechosos al médico de cabecera. Cada hoja era un clavo más en la traición que lo rodeaba. Cuando salió finalmente, su rostro estaba endurecido como piedra. Llamó a Camila con voz autoritaria. «Necesitamos hablar. Ahora». Ella llegó con su habitual elegancia, aunque sus ojos delataban un nerviosismo oculto. «Alejandro, amor, sé que estás confundido. Ese huérfano te llenó la cabeza de mentiras». El empresario arrojó los papeles sobre la mesa. «¿Mentiras?».
Aquí están las pruebas. Medicinas falsas, diagnósticos manipulados. Diego estaba mejorando y tú lo hundiste. Camila intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. Todo lo hice por tu bien. No querías ver la verdad. Tu hijo nunca será fuerte. Yo solo trataba de evitarte sufrimientos innecesarios. Alejandro la miró con furia contenida. ¿Sufrimientos? Lo condenaste a una enfermedad eterna para quedarte con mi fortuna. Las palabras retumbaron como un trueno en la sala. Emiliano, que aguardaba afuera con el corazón en vilo, escuchó los gritos. Diego estaba en el pasillo, con la respiración agitada, esperando también la sentencia. Camila, viendo que su farsa se desmoronaba, dejó caer la máscara. «¿Y qué si lo hice?», dijo con voz dura y gélida. «Yo construí esta casa contigo, soporté tus ausencias y tus socios. ¿Y todo para qué? ¿Para que un muchacho débil se quede con todo? No, yo merezco ese lugar, no él». Alejandro la observó con una mezcla de dolor y rabia. «No puedo creer que alguna vez pensé que eras el pilar de mi vida. Resultaste ser la cadena que estaba ahogando a mi hijo». Camila se acercó, intentando recuperar el control. «Alejandro, escúchame. Podemos arreglar esto. Él nunca se enterará. Podemos seguir adelante como si nada». El magnate levantó la mano, deteniéndola. «Se acabó, Camila. No volverás a decidir sobre mi familia ni sobre mis negocios». Ella, fuera de sí, lanzó una mirada venenosa hacia Emiliano, que ahora entraba con decisión. «Todo esto es culpa tuya», escupió. «Tú, un huérfano sin nombre, viniste a destruir lo que construí». Emiliano sostuvo su mirada sin vacilar. «No, señora, yo solo dije la verdad que usted quiso esconder. La destrucción la provocó usted sola». El aire se volvió insoportable. Diego, con esfuerzo, se adelantó en su silla, alzando la voz con más fuerza de la que creía tener. «Papá, ya no quiero vivir con miedo. Quiero luchar por mi vida. Y quiero a Emiliano conmigo». Alejandro lo miró, con lágrimas formándose en sus ojos. Se inclinó hacia él y le acarició el hombro. «Hijo, te prometo que nunca más estarás solo». Camila retrocedió, comprendiendo que había perdido. Su figura elegante se veía ahora descompuesta, atrapada por su propia ambición. «Esto no quedará así», murmuró, antes de girar con furia y salir del salón. El eco de sus pasos resonó como un adiós definitivo. Alejandro se quedó en silencio, respirando con dificultad. Se volvió hacia Emiliano. «Fuiste más valiente que yo mismo. Yo, con todo mi poder, no vi lo que estaba frente a mis ojos. Y tú, sin nada, tuviste el coraje de gritarlo». Emiliano bajó la mirada, con humildad. «Solo cumplí una promesa». La tensión se disipó un poco, pero en todos quedaba claro. La verdadera batalla apenas había terminado. Lo que vendría después sería reconstruir lo que Camila había intentado destruir. Los días posteriores al enfrentamiento fueron un torbellino en la vida de la familia Montero. La noticia de que Alejandro había expulsado a Camila corrió como pólvora entre trabajadores y socios. La hacienda, antes envuelta en un aire de desconfianza, comenzó a respirar un ambiente distinto, el de la limpieza de una herida dolorosa. Alejandro convocó a su equipo legal para revisar a fondo los contratos y documentos que Camila había manipulado. Se descubrieron transferencias ilícitas y acuerdos falsos firmados bajo su influencia. El magnate, con el rostro endurecido, ordenó que todo se corrigiera. «No permitiré que la ambición vuelva a poner en riesgo a mi hijo», dijo frente a los abogados. «Quiero que cada peso se administre en beneficio de Diego y de quienes trabajan con honestidad». Mientras tanto, Diego inició un nuevo tratamiento. Por primera vez en meses, recibió la medicación correcta, evaluada por médicos de confianza traídos desde la Ciudad de México. La diferencia se notó casi de inmediato. Su color de piel mejoró, su respiración era más estable y poco a poco la fuerza regresaba a sus manos. Lucía, gracias a la invitación de Emiliano, comenzó a colaborar en el proceso médico, revisando informes y proponiendo terapias. Alejandro
Sorprendido por la preparación y pasión de la joven, la felicitó personalmente. «Necesitamos más personas como tú», le dijo con seriedad. «Gente que piense en la vida antes que en el dinero». Lucía agradeció con humildad, aunque en sus ojos brillaba el orgullo de estar cumpliendo poco a poco con su vocación de servir. Emiliano, por su parte, se convirtió en la sombra protectora de Diego. Pasaba largas horas con él, acompañándolo en las terapias, animándolo a no rendirse. Una tarde, mientras el muchacho daba sus primeros pasos sostenido por barras metálicas, Emiliano lo alentaba con voz firme. «Un paso más, Diego. No importa si tiemblas, lo importante es que avanzas». Diego, sudando y con lágrimas en los ojos, respondió: «Si no fuera por ti, nunca me habría atrevido a intentarlo». Esa escena quedó grabada en el corazón de Emiliano como una victoria silenciosa. La justicia también alcanzó al médico corrupto. Alejandro presentó denuncias formales y en cuestión de semanas, el nombre del doctor salió en los periódicos locales, acusado de fraude y mala praxis. Los socios que alguna vez habían cerrado los ojos ahora se apresuraban a mostrar lealtad al empresario, intentando borrar sus propias culpas. Emiliano observaba todo con una mezcla de satisfacción y asombro. Nunca imaginó que un huérfano como él pudiera ser la chispa que desatara una transformación tan grande. Sin embargo, Alejandro no lo veía ya como un simple trabajador, sino como un joven con un futuro prometedor. «Emiliano», le dijo una noche en el despacho con tono solemne, «has demostrado más valor que muchos hombres con títulos y fortuna. Quiero apoyarte para que estudies». El muchacho lo miró incrédulo. «¿Apoyarme? ¿Cómo?». Alejandro sonrió levemente. «Te otorgaré una beca completa para que curses Derecho en la universidad. El mundo necesita abogados que luchen como tú». Emiliano sintió que la voz se le quebraba. Recordó al niño sentado en el orfanato, soñando con defender a los indefensos, y ahora ese sueño se abría ante él como un horizonte posible. «No sé cómo agradecerle, señor», murmuró, con lágrimas contenidas. «No me agradezcas a mí», respondió Alejandro. «Agradece a tu corazón porque fue tu valentía la que nos salvó». Esa noche, mientras la hacienda se iluminaba bajo la luna, Emiliano comprendió que la justicia no era solo un concepto en los libros, sino una fuerza viva que se alimentaba de decisiones valientes. Diego recuperaba su salud. Lucía encontraba un espacio para ejercer su vocación, y él por primera vez veía su camino trazado con claridad. El sacrificio había valido la pena. El atardecer bañaba la catedral de Guadalajara en tonos dorados y rojizos. Emiliano se sentó en una de las bancas de la plaza, contemplando las torres que se elevaban hacia el cielo. El bullicio de vendedores ambulantes, familias y músicos callejeros lo rodeaba, pero dentro de él reinaba una calma nueva, una certeza que jamás había sentido. Pensó en el camino recorrido, del orfanato en Michoacán a la hacienda Montero, del desprecio y la humillación a convertirse en la voz que rompió el silencio. Todo parecía un sueño lejano, pero ahora era real. Diego estaba de pie, aprendiendo a caminar con paso inseguro pero firme. Alejandro había recuperado la confianza en su hijo y en sí mismo. Y él, el huérfano terco que siempre se rebeló ante la injusticia, tenía un futuro esperándolo. Lucía se acercó con una sonrisa y le tendió un cuaderno lleno de apuntes. «Aquí tienes las notas de derecho que conseguí para ti. No tienes excusa para no ser el mejor estudiante». Emiliano la miró agradecido. «No sé cómo devolver todo lo que me has dado». Ella sacudió la cabeza. «No tienes que devolver nada, solo cumple tu promesa. Nunca dejes de luchar por los que no tienen voz». Él asintió, sintiendo que aquella frase se grababa en su corazón como un mandato eterno. Al día siguiente, Diego dio sus primeros pasos sin ayuda, tambaleante pero decidido. Alejandro lo observaba con lágrimas en los ojos, mientras Emiliano lo sostenía desde cerca. «Mírate, hijo», dijo el magnate con voz quebrada, «estás renaciendo». Diego, jadeando, respondió, «Estoy viviendo, papá,
y todo gracias a Emiliano. Alejandro miró al huérfano con una mezcla de gratitud y respeto. Él salvó lo más valioso que tengo. Emiliano bajó la cabeza con humildad, aunque por dentro sentía un orgullo inmenso. No por el reconocimiento, sino porque había cumplido lo que prometió, no abandonar a su amigo. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de la hacienda iluminados por faroles, reflexionó sobre lo que había aprendido. La riqueza podía levantar muros de piedra, pero la verdad y la valentía eran más fuertes que cualquier fortuna. La justicia no nacía de las leyes escritas, sino del coraje de quienes se atrevían a defenderla. En silencio, recordó a don Julián, el viejo jardinero que lo había inspirado de niño. El valor es hablar incluso temblando, decía. Ahora entendía el peso real de esas palabras. El futuro estaba abierto ante él. Pronto comenzaría sus estudios de Derecho, con la beca que Alejandro le había otorgado. No sería fácil, tendría que enfrentar prejuicios, competir con jóvenes de familias acomodadas, soportar miradas de desprecio, pero nada de eso lo detenía. Había sobrevivido a pruebas mucho peores, y cada cicatriz se había convertido en una lección. De pie frente a la hacienda, observó el horizonte iluminado por la luna. Sentía que su vida apenas comenzaba. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de emoción, lucha y esperanza. Porque esta no es solo la historia de un huérfano y un millonario, sino la prueba de que la verdad siempre encuentra su camino, incluso en medio de la oscuridad. Y si quieres seguir viajando a través de relatos que te atraparán desde el primer minuto, haz clic ahora en el video sugerido en pantalla. La próxima historia ya te espera.